Bueno, qué privilegio estar otra vez aquí con ustedes. No tenemos sino 3 horas para exponer este libro, así que prepárense. Espero que hayan hecho planes para estar acá por largo tiempo. Entonces, primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Muy profundo. Yo le anticipo que todos estos estudios funcionan en el evento en que usted ponga de su parte y lea el libro en casa, porque acá le vamos a dar una generalidad, pero usted debe leer en el libro que estamos enseñando para que tenga un conocimiento más profundo. Mateo no hace otra cosa más que confirmar todo lo que habló el Antiguo Testamento, el Señor, el Dios habló a través de los profetas, y él lo que está es corroborando y dando cumplimiento a todas las promesas proféticas que se hicieron acerca del Mesías. Menciona 12 veces en 12 diferentes versículos Mateo para que se cumpliese lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Igual las primeras palabras que da el Señor cuando empieza su ministerio, dice: así conviene que cumplamos. Él ya sabía también que él era el cumplimiento de una promesa hecha al pueblo y que ahora se había hecho realidad. También el Señor menciona que he venido para cumplir porque él está cumpliendo la promesa hecha realidad. Mateo nos presenta al Mesías como un rey y lo describe como un león, el de la tribu de Judá. Esa es la descripción que él le da. Entonces, Mateo presenta este Mesías rey. Recuerda que el Señor ha sido, o le decían, queriendo llevarle en no muy buenos términos su ministerio, que si él era el rey de los judíos, que porque no hacía esto, porque no hacía aquello, y Mateo lo presenta como un rey. Difieron algo que escribieron acá, los que tengan el libro, dice en una partecita cuando empieza la introducción, que Mateo es el autor de este libro. Yo le quiero decir que a mi criterio Mateo es quien escribió el libro, porque el autor es Dios. Entonces difiero con lo que dice el libro ahí. El autor es Dios, es un libro escrito. La Biblia es una compilación de libros escritos por muchos hombres con un solo autor. El autor es Dios. Mateo, para que nos pongamos en contexto, era un recaudador de impuestos. Él trabajaba para la IRS en esa época y todo el mundo lo odiaba. A ninguno le gusta que nos cobren impuestos, ¿verdad? Hace más de 2000 años no era la excepción, y también la gente odiaba pagar impuestos. O sea, eso no es nuevo. Si usted siente que odia pagar impuestos, eso es tan viejo como la misma humanidad. Entonces él trabajaba como un colector de impuestos. Era considerado un publicano y pecador, porque estaba oprimiendo a la gente a punta de los impuestos. Pero luego el Señor lo llama a seguirlo, él se restaura y se convierte en un discípulo y luego en un apóstol. Entonces, para que vea que aunque fue el más odiado al principio, ahora fue un discípulo del Señor. Entonces, comencemos en materia con el libro. ¿Cómo abre Mateo su explicación del Mesías? Y comienza diciendo en el 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Eso es lo que empieza diciendo. Empieza marcando y diciendo de dónde viene la figura de Jesús. Como hijo de David, hijo de Abraham. Mateo enfatiza el linaje real de Jesús desde Abraham y David. Lo presenta como un cumplimiento directo de las profecías mesiánicas. Durante todo el Antiguo Testamento nos hicieron promesa de que llegaba un Mesías. Pues esta ya es la realización de esa promesa. Llegó un Mesías. La genealogía, usted la puede leer en su casa porque es larga, va del 1 al 17, pero al final nos dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo otras 14. O sea que hubo 3 veces 14 generaciones para llegar a Jesús. Nos hace una similitud acá con el antiguo cuando Mateo habla en Isaías 7:14 la promesa que había de este Mesías, que dice:
por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, esto lo está dando el profeta Isaías, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea que esto es una promesa cumplida, ya llegó el Mesías, ya estamos ahí con el Mesías. Mateo también, hay otras referencias como Oseas 11:1, Miqueas 5:2 y Jeremías 31:15, que nos hablan de lo mismo, de la promesa cumplida del Mesías, de la promesa hecha, y esta es la promesa cumplida en Mateo. ¿Por qué es importante este libro? Porque muestra que la fe cristiana no está hecha o no está cimentada en un vacío. Nuestra fe está cimentada en una promesa que se hizo realidad. Y esta es la promesa. Estamos viviendo la realidad de esa promesa porque el Mesías ya vino y vuelve. Es cumplimiento del plan eterno de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Todo lo que se relata aquí es porque se reveló en el Antiguo Testamento. De los capítulos 4 al 10, eso es entre el 1 y el 3, la genealogía, de dónde él venía, usted se lo va a leer en su casa. De los capítulos del 4 al 10, ahí están las enseñanzas y los milagros que hizo el Señor. Ejemplo, en el capítulo 5 nos habla del Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Entonces es bien importante, el Señor sube a un monte y empieza a predicar. Ahí empezó su ministerio, empezó a predicar. Dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, muy moderno, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sois por mi causa os vituperen y persigan. O sea que estas bienaventuranzas eran para una sección de la población que no tenía mucha esperanza, porque todos están arrinconados en una situación, pero somos bienaventurados porque el Señor nos da la salida. Para eso son las bienaventuranzas. Enseña en ese mismo capítulo que somos la sal de la tierra. Recuerde, cuando usted cocina algo y no le pone sal, no sabe a nada. Así como en la vida hay cosas que no son insípidas, nosotros somos quien ponemos el sabor a la vida, porque somos la sal de la tierra, de acuerdo a la palabra. Somos la luz del mundo. Enseñó en ese mismo sermón que somos la luz del mundo. Nosotros somos luz, debemos proyectar esa luz. Entonces, en esos capítulos del 4 al 10 está hablando de las bienaventuranzas que las acabamos de leer y de múltiples milagros que el Señor realizó. Ahí empezó a hacer muchos milagros. Le voy a contar algunos porque pues los milagros son muchísimos, pero le voy a contar los más significativos. Le puedo contar que Jesús sanó a un leproso. Dice que descendió del monte, había mucha gente, vino, un leproso se postró frente a él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él le tocó y le dijo, quiero, y lo limpió. Ese fue un milagro inmediato. Salvó a la sierva de un centurión. Vino el centurión rogándole que en su casa el siervo estaba gravemente atormentado porque era paralítico. Y el Señor le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, no soy digno de que entres bajo mi techo. Esa es una cita que se ha tocado mucho en las enseñanzas. Pero el centurión sabía que él, como hombre de autoridad, el centurión era un hombre romano, él como hombre de autoridad podía decir, tú vas a ir a hacer tal cosa y va y la haces por mí. Y le dice al Señor, como hombre de autoridad que yo soy y que tú eres, tú puedes dar la palabra y él queda sano. No hay que ir hasta allá, porque él sabía el poder que residía en quien le había dicho que podía salvar a su siervo. Entonces sanó al centurión, al siervo del centurión. También sanó a la suegra de Pedro. Espero que Pedro le haya agradecido porque le sanó a la suegra, ¿no? Sanó a la suegra de Pedro. Estaba postrada en cama con fiebre, la tocó y la fiebre la dejó. Aunque fuera la suegra, la fiebre la dejó.
calmó una tempestad. En ese mismo momento, en ese mismo lapsus histórico, calmó una tempestad. Estaban en la barca, los discípulos lo siguieron, se levantó una tempestad, todos se desesperaron y pensaron que iban a morir, y el Señor les dijo: hombres de poca fe, calmó la tempestad. Libró unos endemoniados, los endemoniados gadarenos, y sacó estos demonios y los puso en un hato de cerdos. Luego sanó a un paralítico. Salió de la ciudad y le trajeron un paralítico tendido sobre la cama, y al ver la fe de ellos, él le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el hombre quedó sano. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Recuerden que él iba a una campaña, lo que está haciendo, una campaña evangelística y de milagros. O sea, si lo ponemos hoy día en contexto, él estaba de campaña de ciudad en ciudad, tenía su equipo, tenía 12 escuderos, y iba de pueblo en pueblo haciendo una campaña evangelística. Pero había tanta gente que él no podía imponer manos, orar por todos ellos, y una mujer se atrevió a tocar su manto porque sufría de un flujo de sangre hace 12 años y quedó sana por su fe. Léaselo en casa porque también es muy ministrador. 2 ciegos reciben la vista. Había unos ciegos que pasaron por ahí y gritaban: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos ya sabían quién era, o sea, ya se había regado esta noticia de que había alguien que era de la casa de David, y el Señor, y Dios lo estaba usando para hacer milagros. Estos hombres también fueron sanados. Un mudo habla. Trajeron a un mudo endemoniado. El Señor echó fuera a ese demonio y el hombre empezó a hablar. Otro milagro que hizo el Señor. Entonces, en los capítulos, como les decía, del 4 al 10 nos ilustra el sermón del monte, las bienaventuranzas, los múltiples milagros que hizo el Señor, y empezó a escoger sus discípulos. Importante que repasemos en casa todas las sanidades que el Señor realizó de estos milagros. ¿Por qué es importante? Porque revela que Jesús no solo enseña con autoridad, sino que su poder demuestra que el reino de los cielos ha llegado. Y lo mejor es que llegó y no se ha ido. Esos milagros que estaban ahí son vigentes para el día de hoy. O sea, hemos visto gente terminal sanarse de enfermedades. Me han contado testimonios de gente que le ha crecido extremidad. Yo no estuve ahí, pero me lo han contado, y que me lo ha contado es de buena fuente. Entonces yo le creo que el Señor hizo un milagro, que le restauró esto, aquello. Entonces sigue vigente, está tan vigente como cuando se hizo acá. Llama a los 12 discípulos. Otra parte importante, se la lee en su casa. Los llamó y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, que es llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, el recaudador de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ese era el tesorero. La misión de los 12, importantísima. A estos 12 se les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este primer libro nos relata que este ministerio estaba dedicado a los judíos. Eso es lo que relata este libro, solamente exclusivo a los judíos. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Él sabía, el Señor sabía cuál era su misión, y le estaba predicando al mundo de la época que el reino de los cielos se ha acercado y no se ha ido, está cerca a nosotros todavía. Les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que por gracia recibiste. Esa fue la instrucción que les dio cuando escogió a sus apóstoles, a sus discípulos. En los capítulos 11 al 18 nos encontramos que
el Señor se encuentra con oposición. Usted se va a leer todo ese libro y va a encontrar un montón de gente que está opuesta. Siempre va a haber oposición. Cuando usted va a hacer algo bueno para el Señor, siempre va a haber oposición. Pues Él no fue la excepción. O sea, si usted cree que ahora usted está en un ministerio y entonces le hacen oposición, eso no es nuevo tampoco. Tiene más de 2000 años el tema de la oposición. Juan el Bautista tuvo duda de quién era Él, de quién era el Mesías. Entonces, Juan el Bautista paró en la cárcel, eso nos lo va a decir un libro que vamos a estudiar más adelante. Juan el Bautista paró en la cárcel y en la cárcel escuchaba los hechos que ocurrían en la calle. Alguien iba y le informaba los hechos que estaban ocurriendo en la calle y las sanidades, los milagros, los prodigios que hacía Cristo. Entonces envió a 2 de sus discípulos, Juan también tenía discípulos, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Era una duda, o sea, era demasiado evidente lo que ocurría. Como que sale si está lloviendo, como que será esta la lluvia que me moja o será la que me pasa de largo. O sea, es demasiado evidente, era un hecho natural evidente, pero él tuvo duda. Porque es humano. Era un ser humano quien estaba preguntándose. Y el Señor le manda respuesta y le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, esa es la respuesta. Estás viendo todo lo sobrenatural que Dios está haciendo conmigo en mi vida y me mandas a preguntar que si soy yo el que estaban esperando. Sí, soy yo, ya yo llegué. Eso es lo que él le quiso mandar a decir a Juan en su respuesta a ese mensaje. El Señor empieza a hablar en parábolas, empieza a contarnos las cosas como son exactamente, sino que hacía comparaciones para que mucha gente que era muy estudiosa terminara confundida, porque su oposición venía de los más estudiosos. La gente que más estudiaba la palabra era la gente que más se oponía a su ministerio. Entonces él empieza a hablarle en parábolas, pero lo mejor es que habla una parábola y luego la explica. O sea que no había excusa de que quien estuviera expuesto a este ministerio evangelístico de Jesús no supiera lo que él estaba hablando, porque él explicaba la parábola. No querían entender, era otra cosa, y seguía habiendo mucha oposición y seguían preguntándole que si era lícito sanar en un sábado, que entonces si había vida más allá de la muerte. O sea, un montón de preguntas que ellos tenían hasta ese punto, y él empezó a explicarlas, pero como quiera ellos no quedaban conformes con su explicación, porque solo sabían hacer oposición. ¿Por qué es importante? Porque el mensaje del reino exige una respuesta, y la respuesta la da el Señor en la parábola que da y la explicación que da esa parábola. Jesús es rechazado, pero gracias a eso él prepara una nueva comunidad que se llama iglesia, lo que nosotros hoy somos, iglesia. Y muchos podremos ser rechazados afuera, pero no aquí adentro, porque esta es nuestra comunidad. Eso nos lo enseñó el Señor Jesús. Los capítulos 19 al 25 nos presentan, Mateo nos presenta, nos hace una presentación de Jesús como rey. Jesús entra como rey en Jerusalén. En el capítulo 21 lo dice, confronta a los líderes religiosos de la época y pronuncia juicios contra ellos. ¿Cómo entra él como rey? Ya se lo voy a explicar. Recuerde que debe leerlo en su casa, porque es muy extenso el libro. Dice que entró a la ciudad montado en un pollino, que significa que es una cría pequeña de un burro, pero pues no le decían el burrito, le decían el pollino. El burrito es otro. Entonces entró triunfante. El Señor le da una revelación y manda a sus apóstoles a buscar y les dice: vayan allá, que allá van a encontrar un asno y un pollino. Tráigame lo, que ese es mi Uber, y yo voy a entrar a la ciudad montado en él.
Eso es lo que quiso decirles. Ellos fueron, tal cual como él se los describió, lo encontraron y él entra a la ciudad y lo reciben con ovaciones porque ya sabían que su ministerio era un ministerio exitoso, que el Señor le estaba usando completamente bien en su ministerio. O sea, era un ministerio poderoso. Luego llega ahí, en ese mismo punto, y pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen ellos que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, pero estaban hablando en medio de su ignorancia, porque Juan el Bautista o ya estaba preso o ya estaba muerto. Otros Elías, ya Elías no era de la época. Otros Jeremías, o alguno de los profetas. Ellos lo que querían era ubicarle en una posición de poder, pero no querían darle la posición a él. No le querían decir que era el Mesías. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Se llamaba Simón y ahora le cambió el nombre a Pedro para hacerlo su discípulo. Y sobre esta roca, y ahí es donde hay una roca hasta de tropiezo con mucha gente, menos mal que ninguno de los de aquí, esto se lo saben bien. Y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? No estaba hablando de Pedro, estaba hablando de que él había tenido la revelación de que él es Cristo. Esa es la roca, Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre ese fundamento de que él es Cristo. En ningún momento dijo que era por Pedro, ni que usted es un primer papa. Eso no existe. Eso es algo que lo ha escrito alguien y mucha gente lo ha creído. Sobre esta roca, el fundamento de nuestra fe es que Cristo, que es el que vino, murió por nosotros y nos limpió de todo pecado. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese quién era Jesús el Cristo. ¿Estamos bien hasta ahí o están perdidos? Si están perdidos nos devolvemos. Luego, los capítulos 26 al 28 nos habla de la muerte y la resurrección del Señor. Jesús es traicionado, recuerda que tenía un tesorero, lo traicionó, lo vendió, fue juzgado, crucificado y resucitó. Mateo resalta los eventos milagrosamente en la cruz y termina con la gran comisión. Ese es el final del libro de Mateo, la gran comisión. Ocurrieron milagros en la crucifixión porque hubo hasta un hombre que estaba junto a él y este hombre se convirtió porque él creyó en la promesa de la vida eterna. Entonces él recibió al Señor. Él promete que el templo se va a destruir, pero que él lo va a reconstruir en 3 días. Entonces los que le venían acosando le empiezan a decir que si él era tan hijo de Dios, ¿por qué no se bajaba de la cruz y se salvaba a sí mismo? Pero no lo podía hacer porque entonces no estaríamos nosotros aquí hoy día sentados discutiendo este tema, porque no tendría objeto que él se salvara a sí mismo. Él necesitaba hacer su sacrificio por nosotros. Ese es el sacrificio que él hizo por nosotros. Pasa por todo este tema del juicio, llega a la cruz, ocurren milagros en la cruz. Cuando él muere, la palabra dice que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. O sea que fue cierto lo que él dijo proféticamente: se va a destruir este templo. Se rasgó en 2, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sabes lo difícil que es partir una roca? Tienen que partirla con algo mecánico hoy día, pero ese poder, ese milagro, esa manifestación que Dios quería que viéramos hoy día, que la estudiáramos hoy día y que ellos la vieran en ese momento en vivo, en directo, pues es eso. Partió las rocas, se abrieron los sepulcros y cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Eso describe la palabra. Cierra el libro Mateo
finalizando diciendo que hay que salir a ser discípulos, que así como el Señor hizo discípulos, nosotros deberíamos de aprender a ser discípulos y salir y llevar las buenas nuevas a quien lo necesite escuchar. Es importante porque la cruz y la resurrección son el corazón del Evangelio. La cruz y la resurrección, porque murió por nosotros, resucitó de entre los muertos, se fue al Padre, pero vuelve. Estamos esperando en la promesa en que vuelve. Jesús fue un rey rechazado, pero ahora es Señor resucitado con toda autoridad. Toda la autoridad le fue dada. Mateo nos muestra que Jesús es el rey prometido, que el Antiguo Testamento se cumple con ese primer libro del Nuevo Testamento y que el Señor resucitado nos llama a vivir bajo su autoridad. Eso es lo que el libro dice al final. Hay que vivir bajo la autoridad, hay que ayudar a extender su reino cuando evangelizamos. Y su evangelio es una invitación, este evangelio es una invitación a seguir a Jesús no solo como Salvador, sino como Rey digno de toda obediencia. Me parece que me pasé en el tiempo por un minuto. Lo hice en tiempo récord. Es un libro muy extenso. Consejo, si usted tiene el libro guía del cual leemos, fantástico, pero léase el libro porque son 20 y tanto de capítulos y usted necesita ahondar más en ese conocimiento. Aquí yo le di fue una entrada general de todo lo que nos lleva el libro de Mateo.